Bienvenidos a Por la Palabra, qué bendición, qué privilegio. Dios me concede de poder compartir contigo un tema de interés espiritual, o como llaman en estas temporadas, la época de la espiritualidad, y de trabajar esa parte que es esencial en el ser humano. Pero antes de entrar en tema, te invito a que te comuniques con nosotros al Centro Cristiano Vida Abundante, al teléfono 787-6870. En ese número de teléfono tú llamas, o a ese número de teléfono tú llamas, y puedes presentar tu petición de oración o cualquier sugerencia o pregunta que puedas tener al tema que vamos a estar considerando en este día. 787-6870. Ese es el número en el Centro Cristiano Vida Abundante. Estamos en Riverview, Bayamón, en la carretera 168, esquina calle 1, en la esquina del Cementerio Nacional, frente al Cementerio Portacueli, donde todos los domingos tenemos una experiencia de adoración de 9 a 10:30 y nuestra segunda reunión es de 11:20 a 1 de la tarde. Estás bienvenido a cualquiera de estas dos reuniones para tener el privilegio de conocerte, compartir contigo y que puedas adorar al Señor y recibir palabra de Dios. Una de las preguntas que surgen en la jerga religiosa o la jerga cristiana es la llenura del Espíritu Santo. Y hay experiencias que hablan del Espíritu Santo y hemos hablado en varios programas sobre lo que es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, las características del Espíritu Santo desde el punto de vista teológico, de cómo es persona, los atributos que tiene y la operación que hay desde el comienzo de la Biblia. En el principio, cuando Dios crea, el Espíritu Santo de Dios flotaba, se movía sobre la faz de las aguas. En unas versiones antiguas dice revoloteaba sobre las aguas. Y cuando vamos a, por ejemplo, la epístola del apóstol Juan capítulo 1 o al libro de Colosenses o la epístola a Colosenses capítulo 1, el mismo libro de Efesios te habla de que en el principio Cristo estaba en la creación. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea que Padre, Hijo y Espíritu Santo operaron en la creación. En el ministerio de Cristo también. Así que, hablando del Espíritu Santo, hablamos entonces de cuando uno se reconcilia con Dios, es que el Espíritu Santo de Dios nos preparó primero, nos capacitó para recibir esa chispa de fe y uno poder aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Inmediatamente, de manera espiritual, el Espíritu Santo provoca que Cristo venga a habitar en nosotros por medio del mismo Espíritu. Somos morada del Espíritu de Dios. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y dicho esto, un cristiano lleno del Espíritu se da en una experiencia, como dice el libro de Efesios, capítulo 5 y verso 18, donde el apóstol Pablo da un imperativo, da un mandato a la iglesia. Le dice, mire, sean llenos del Espíritu. La pregunta es, ¿cómo yo sé si estoy o no estoy lleno del Espíritu Santo de Dios? Y cuando uno mira esa experiencia a la luz de las Escrituras, podemos ver que una persona está llena del Espíritu de Dios y se va a demostrar cómo, en el carácter, en su conducta, como exhibe lo que se llama el fruto espiritual. El fruto del Espíritu es uno. Y ese la Biblia lo describe como amor, tener amor, porque Dios es amor. Y como dice el apóstol Juan en su primera epístola de Juan, al final de la Biblia, que él dice, si decimos que tenemos a Dios, tenemos que amar a nuestros semejantes. Si decimos que amamos a Dios, tenemos que a quien no hemos visto, ¿cómo no vamos a amar a nuestro prójimo al cual estamos viendo? Así que la vida cristiana se caracteriza por el amor porque Dios es amor. Pero además de amor, la palabra me dice a mí que tenemos el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, el ser benignos, la mansedumbre, la templanza. Todo ese fruto se manifiesta en medio de nuestra conducta. Por ejemplo, hay que mostrar valentía cuando uno testifica de la obra de Dios en uno, de la obra de Cristo en nuestras vidas. Y tú lo puedes hacer
haciendo las cosas correctamente. Si tienes un trabajo, por ejemplo, ¿cómo tú manifiestas llenura de tu Espíritu Santo en tu trabajo? Pues llegas temprano, haces tu trabajo bien, ayudas a tus compañeros de trabajo, cooperas, mantienes un ambiente sano, combates lo que no es correcto. Y eso es una manera de con tu conducta, como diríamos en el Sermón del Monte, eso alumbra en medio de las tinieblas del tiempo en el que estamos viviendo, que hay tanta oscuridad. Así que uno activamente, por así decir, manifiesta por medio de su conducta la obra de Dios en nuestro corazón, la acción diaria, a pesar de los errores, de las imperfecciones, de las debilidades, de todo lo que somos, se manifiesta esa gracia de Dios por medio de nuestra conducta. Algo que es bien clave para saber si estamos llenos del Espíritu Santo de Dios precisamente es esas características que se producen como conducta. Por eso es que la epístola a los Gálatas dice que andemos en el Espíritu. Andar en el Espíritu no es otra cosa que vivir por medio de una conducta que demuestra como algo natural, como algo constante, esa obra de Dios en nosotros. Lo segundo que demuestra que una persona está llena del Espíritu Santo es que escucha y obedece la voz de Dios. Y perseveramos en los pensamientos y acciones en la palabra de Dios. ¿Cómo yo visualizo esa palabra del Señor? Pues tengo que leer la Biblia, meditarla, hacer lecturas diarias, hacerlo como parte de la normalidad y no dejarlo nada más que para un día específico de la semana. Por ejemplo, la inmensa mayoría de la gente en el pueblo cristiano se congrega o asiste a la iglesia un domingo. Y eso está muy bien, yo creo que eso está excelente, pero los demás días de la semana podemos tener unas prácticas, por así decir, de disciplina religiosa, de disciplina espiritual, que incluye la meditación, que incluye la contemplación de la palabra, que incluye escuchar la palabra. Hoy en día viene hasta grabada. Tú buscas en tu teléfono y pones un pasaje de la Biblia y te va a salir ahí varias versiones de la Biblia. Pues puedes leerla en diversas versiones. El lunes, por ejemplo, lees, qué sé yo, el Salmo 1 en la versión Nácar Colunga. Después lo lees en la versión Reina Valera. Después en la de Strobinger. Después Nueva Traducción Viviente. Después Nueva Biblia Viva. Y después Palabra de Dios para Todos. El mismo Salmo lo puedes leer en diferentes traducciones y es interesante porque vas tomando tus notas y eso te ayuda espiritualmente a alimentar tu fe. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que la fe es por el oír de la palabra de Dios. Así que para poder alimentar nuestra fe, pues escuchamos palabra, leemos palabra. Una de las cosas que ayuda es leerla en voz baja. Tú empiezas a leerla y a hablarla y estás usando dos sentidos. El de ver, que es la vista, y a la vez que lo estás mirando, tú mismo te estás escuchando. Y eso te ayuda a memorizar porque activa ese centro neurológico interesantísimo que tiene que ver con las emociones y que tiene que ver con el razonamiento, dos centros distintos que están alertas recibiendo palabra. Y como dice el libro de Hebreos, la palabra es como una espada espiritual que entra a nosotros, aunque tú no lo veas, y va a lo más profundo del pensamiento y las intenciones del corazón. Y tu pensamiento se limpia, se purifica. La cosa comienza a mejorar. Otra cosa que demuestra que estás lleno del Espíritu Santo es que experimentas una paz y un gozo que vienen de Dios, incluso en medio de las dificultades. Y la Biblia tiene personajes que la Biblia los describe como llenos del Espíritu Santo, como por ejemplo Juan el Bautista, que desde que estaba en el vientre de su mamá fue lleno del Espíritu Santo, porque Dios lo marcó con una tarea, con una asignación, con un trabajo que iba a hacer en la historia de la humanidad, que no es otro que abrir el camino al que venía detrás de él. Esto es, iba a hablar de que la gente se volviera a Dios, que se reconciliara por Dios, porque detrás de él venía uno cuyo calzado él no era digno de desatar, que era más poderoso que él,
porque Juan el Bautista bautizaba con agua, pero Cristo, que es el que viene detrás de él, bautiza con Espíritu Santo y fuego. Cuando yo miro esa caracterización de la llenura del Espíritu en la vida de Juan el Bautista, se da para afinar esa tarea que él tenía. Tenemos otro personaje en las Escrituras que está lleno del Espíritu Santo. Era nada más y nada menos que Esteban, que era de los primeros evangelistas que la Biblia reconoce, que hablaba con una gracia de Dios, que la gente se quedaba atento escuchándolo y era confrontada y se motivaban a buscar comunión con Dios. Pues Esteban lo apedrearon al final, los judíos llenos de odio y de coraje, lo apedrean y mientras él está muriendo, en el libro de Hechos, capítulo 7 en las Biblias, dice que él miraba al cielo y tenía una visión como de ángeles en el momento que lo están matando y lo que él decía era, Dios, no le tomes en cuenta a esta gente este pecado de que me están matando. Básicamente repitió lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, cuando lo están crucificando y él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pues una persona llena del Espíritu de Dios perdona a los que lo ofenden. Eso entre otras caracterizaciones. Y quisiera que siguiéramos meditando en este tema de un cristiano lleno del Espíritu Santo. Y qué poder hacer para mantener esa llenura del Espíritu Santo o buscarla o alimentarla o trabajarla, ¿verdad? Porque en Efesios capítulo 5 te mencionaba al principio que hay un mandato que el apóstol Pablo dice, sean llenos del Espíritu Santo. En lugar de estar llenándose de embriagueces y cosas, llénate espiritualmente de una relación con Dios. A eso es que se refiere. Y cuando él le escribe a su discípulo Timoteo, una segunda carta o la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 15, tiene una expresión que él le dice así, mira, Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Yo miro que parte de ese esfuerzo por mantener una llenura del Espíritu Santo es que uno debe hacer un esfuerzo para agradar a Dios. Esfuérzate por merecer. 2, es como haz todo lo posible por agradar a Dios. Haz todo lo posible por portarte bien. No es que me porto bien para estar mereciendo el amor y la gracia de Dios, porque eso precisamente es gratis. Eso es por la misericordia de Dios. Aunque no te lo mereces, ni yo me lo merezco, aunque no te lo puedas ganar, porque no se gana, pero el portarnos bien, el hacer las cosas bien, el hacer las cosas con corrección, es una modalidad de adorar a Dios. La Biblia lo describe de esa manera. Y uno pasa a ser un tipo de instrumento, un tipo de vaso de honra, un tipo de persona que Dios puede usar para su gloria. Por ejemplo, esa figura que se usa de un vaso, pues cuando tú permites que Dios te utilice, tú eres lleno de Dios, ¿verdad? Le pides a Dios que te llene de su gracia, que te llene de su misericordia. También eres un vaso puro, un vaso de honra para que Dios te use. Porque a nadie le gusta usar un vaso sucio. También vas a mirar que eres escogido para servirle a Dios. Eres linaje escogido, persona que Dios le place usar para la gloria de su nombre. Y uno pasa a ser un simple instrumento del Señor. Uno pasa a ser santo y útil para Dios. Santo es que estoy separado para exclusivamente servirle a Él. Lo otro es que tienes un contenido precioso, porque el apóstol dice en 2 de Corintios capítulo 4, mira, nosotros somos vasos de barro, estamos hechos del polvo de la tierra, pero ese tesoro que es la palabra está dentro de nosotros porque la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. También somos vasos espirituales para honrar a Dios, sencillamente instrumentos de Él que llevamos su palabra, la encarnamos, la vivimos, para que otras personas en el interactuar con nosotros, pues de alguna manera se inquieten por buscarle Dios. De hecho, en el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo capítulo 5, Cristo dice, es que ustedes son luz del mundo y que la luz hay que ponerla en un lugar donde llene toda la habitación, en lo alto, para que alumbre a todo lo que está ahí. Y dice más, y dice, y que la gente
viendo ese estilo de vida de luz, de lumbre, decida también buscar a Dios. Que digan, oye, ese Dios que tú conoces, yo quiero conocerlo. Yo quiero tener esa experiencia de fe que tú manifiestas. Yo quiero conocer al Dios que tú le sirves. Porque tu estilo de vida los lleva a tratar de entrar en comunión con Dios. Así que procura presentarte a Dios, a agradar a Dios. Como dice la epístola a los Efesios, es mejor agradar a Dios que a la gente. Porque la gente nunca se satisface, la gente puede tener opiniones distintas de ti, pero un cristiano que está lleno del Espíritu Santo trata de hacer las cosas como Dios dice. Lo otro que hace un cristiano que está lleno del Espíritu Santo es que trata de ¿qué? De guardar la palabra de Dios en el corazón. Y esto es bien importante porque guardar la palabra de Dios tiene también un sentido como de ejercicio espiritual. Si vamos al Salmo 119 y verso 11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dios, para hacer las cosas bien, tengo que guardar tu palabra en mi corazón. Y cuando yo busco traducciones aquí, por ejemplo, atesorar la palabra es valorarla. Tú la valoras y tú dices, esto es importante. Y la agarras dentro de ti. Otra versión dice, ¿cómo tú agarras eso dentro de ti? Memorizando la palabra. Tú empiezas a memorizar las enseñanzas de Dios. En mi corazón he guardado tu palabra. ¿Cómo tú sabes que la guardas en el corazón? Porque tienes el interés de leerla, tienes el interés de escucharla, sacas tiempo para ese ejercicio. Es como el atleta que está disciplinado en ir al gimnasio y llevar unas rutinas y tiene una programación en la semana y trabaja unas repeticiones y trabaja una secuencia porque desea trabajar ciertas partes del cuerpo y hay unos ejercicios que van dirigidos a fortalecer, pues, qué sé yo, los músculos quizás en los brazos o en las piernas o en el torso o la espalda y se hacen unos ejercicios específicos para activar esas áreas. Pues espiritualmente pasa lo mismo. Si yo quiero fortalecer mi fe, pues tengo que escuchar palabra de Dios. Si yo quiero fortalecer mi fe, debo estudiar palabra de Dios. Debo integrarme a un grupo de estudio bíblico. Debo leer con cierta frecuencia la palabra del Señor. Debo buscar la forma de ser lleno de esa presencia del Señor por medio de este ejercicio espiritual. Cuando tú empiezas a leer la Biblia sistémicamente, se va desarrollando un anhelo, un deseo por leerla. Empiezas a memorizar muchos pasajes, lees una cosa y de momento te acuerdas de un pasaje relacionado y lo empiezas a buscar. Lo bueno de este tiempo es que todo está en acceso en los motores de búsqueda de los celulares o las computadoras o lo que llaman las computadoras portátiles que tú puedes buscar ahí en un momento y tú dices, espérate, aquí hay algo que tiene que ver con busqué a Dios y pones busqué a Dios y te va a salir ahí la serie de textos donde habla de buscar a Dios, donde dice me invocará, vamos a invocar a Dios, pues déjame buscar los pasajes. Me voy a encontrar que, por ejemplo, el Salmo 91, que el salmista escribe que Dios le hable, le dice, tú me vas a invocar y yo te voy a responder. Y Dios le dice, contigo voy a estar en la angustia y te glorificaré y te sostendré y te levantaré. Wow, tú miras eso buscando una serie de pasajes de las Escrituras. Otra parte donde tú puedas decir, pues mira, yo estoy que no quiero saber de nadie, y no quiero ni salir de mi casa y entras en una etapa depresiva y de momento descubres en el Evangelio de Juan, capítulo 20, que los discípulos estaban deprimidos, estaban escondidos, estaban a puerta cerrada, no querían saber de nadie porque estaban a puerta cerrada, dice el texto, por miedo a los judíos. ¿Y qué sucede? Que de momento se mete allí, pasa por la puerta para adentro, pasa a la pared, se les mete allá adentro Cristo y les dice paz a vosotros. Cuando tú empiezas a leer ese texto, tú dices, wow, aunque yo quiera estar desconectado del mundo, Dios se mete en mi soledad. Aunque yo no quiera saber de nadie, Dios se me aparece en medio de mi encierro, en medio de mi depresión y me dice, paz a ti, tranquilo,
sé lo que estás pasando, pero aquí yo te doy de mi fuerza, aquí yo te doy de mi fortaleza, aquí yo te infundo aliento, te sostendré con mi mano, te levantaré. Todas esas expresiones están en las Escrituras. Cuando baja el profeta Isaías, capítulo 26, verso 3, dice que Dios guarda en completa paz a aquel que se pasa meditando en la palabra de Él. Así que si yo quiero tener paz en mi vida y quiero tener esa llenura del Espíritu Santo, debo guardar la palabra. Y cuando voy a Josué capítulo 1, mira, en Josué te dice, no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Mira todo lo que hay en Josué capítulo 1 y verso 8. Ahí tienes un bosquejo del éxito, de triunfar. ¿Y qué es lo que te dice? Que hables la palabra de Dios, que no se aparte de tu boca esa palabra de Dios. Y como de la abundancia del corazón habla la boca, pues tengo que recibir esa palabra para atesorarla y poderla usar y verbalizarla y manifestarla con frecuencia. No sea parte de mi boca ese libro de la ley, es que medito de día y noche en esa palabra, porque repaso lo que tengo que hacer, cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen padre, cómo ser un buen hermano, cómo ser un buen trabajador, cómo ser un buen vecino, todo eso está en la Biblia. Cómo ser una persona que ayuda en la nación donde vive, cómo ora por los que están en eminencia. Hay tantas y tantas manifestaciones, así que debemos meditar la palabra, repetir la palabra, recitarla, estudiarla, leerla en voz baja para alimentar esa llenura del Espíritu Santo. Recuerda que me puedes llamar al 787-6870, que ese es el número para que presentes tu petición de oración. También pones Programa por la Palabra en YouTube y en Spotify. Y entras en ambas plataformas de internet y vas a escuchar todas estas reflexiones para que repases las mismas, tomes los pasajes bíblicos y puedas hasta repasar esos bosquejos para que te alimentes. Continuamos hablando de el tema, el cristiano lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo sé que estoy lleno del Espíritu Santo? Y resulta bien interesante que podamos evaluarnos, hacer la introspección de qué nos falta para estar llenos del Espíritu Santo. Y la Biblia nos da unas pinceladas que fueron trabajadas, han sido elaboradas por medio de una palabra que se predicó en el Centro Cristiano Vida Abundante, aquí en Riverview, Bayamón. Y yo te pido que tú pongas atención a ese sermón que yo sé que va a ser de mucha bendición a tu vida. Puedes tomar tus notas, tu libreta ahí escribe, tomas los pasajes para luego repasarlos y uno poder evaluarse a sí mismo y ver cómo uno puede progresar y mejorar en su vida espiritual. Yo creo que es una temporada buena donde Puerto Rico puede ser sanado si todos ponemos de nuestra parte y nos abrimos a que el Espíritu Santo de Dios entre a nuestra vida, dirija nuestra vida. Nos sometamos intencionalmente a que Dios dirija nuestra mente y nuestro corazón. Y como texto o como base, utilizamos el libro o la epístola a Efesios, capítulo 5, verso 18, que presenta un contraste. Dice, no te embriagues en vino, en lo cual hay confusión, hay disolución. Antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente vas a estar escuchando el sermón predicado en el Centro Cristiano Vida Abundante aquí en Riverview, Bayamón. Antes bien, sé lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero vaya conmigo, Efesios, una vez lo localice brevemente, va a ser el último ratito que va a estar de pie, aquellos que puedan hacerlo. Nos ponemos en pie en reverencia al Señor y a la palabra del Señor. Efesios capítulo 5, versos 18 al 20. Aquí hay un imperativo que el apóstol le dice a la iglesia de Éfeso. Dice, no os embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te adoramos, te damos gracias y bendecimos tu nombre, porque eres bueno, tu misericordia es para siempre, y porque nos llamas en este tiempo a estar llenos de ti, oh Dios. En esta hora estamos agradecidos por tu presencia,
por la oportunidad que nos das de estar vivos en este día para adorarte y bendecirte. Señor, hemos cantado, hemos adorado, hemos ofrendado y ahora necesitamos escuchar tu palabra. Permite, oh Dios, que sea tu voz la que se manifiesta durante el resto de esta experiencia, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a ti. Que esta palabra entre como la espada que es del Espíritu, a lo más profundo de nuestra mente y nuestro corazón. Que mientras, Dios del cielo, tu palabra corre en este lugar, tu Espíritu Santo lleve cautivo todo pensamiento a ti y que podamos ser libertados por tu palabra, sanados por tu palabra, bendecidos por tu palabra, Señor, y despertados por tu palabra para caminar en medio de un tiempo tan difícil como el que estamos viviendo, como una añadidura en el Espíritu, como una dádiva adicional, como una ñapa espiritual. Yo te pido en esta hora que repartas sanidades y milagros y prodigios en medio de este pueblo, que des liberación para la gloria tuya. Se ha hecho este milagro en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar. Dice que la palabra da una exhortación a que seamos llenos del Espíritu como un estilo de vida. Eso no es una experiencia que se da de carácter espiritual como un solo evento en la vida de un creyente, sino que fíjense que el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, miren, es que ustedes tienen que ser llenos del Espíritu, y después le da la manera de serlo. Le dice lo siguiente, le dice, no te embriagues con vino, en lo cual hay confusión, hay disolución, hay conducta errática. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Porque cuando te habla de que no te embriagues en vino, tú te das cuenta cuando una persona está embriagada. ¿Cómo tú te das cuenta que alguien está, como dicen por ahí, picado? En la calle dicen gendío, ahumado. ¿Cómo tú te das cuenta? ¿Cómo es su hablar? Su caminar, su olor, su gesto. O sea, tú sabes que hay algo en esa persona que lo cambia. El apóstol dice, eso no es. Mejor sean llenos del Espíritu, porque tu hablar, tu caminar, tus gestos van a ser totalmente diferentes. Según alguien borracho cambia un ambiente y pone hasta en crisis una familia, alguien lleno del Espíritu Santo impacta el ambiente y también trae bendición a su vida y familia. Y él lo caracteriza, él dice, mira, hablen, la llenura del Espíritu se da hablando entre vosotros con salmos, citando palabras, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en el corazón, siendo agradecidos, dándole gracias a Dios el Padre en todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú estás en esa apertura del Espíritu, las cosas cambian. Les voy a dar un ejemplo. ¿Cuántas veces nosotros salimos de un culto aquí y después, por ejemplo, el lunes o el martes, tú te encuentras de momento cantando una de las alabanzas? Como que de momento se te pega ese himno o ese cántico o ese corito y tú empiezas, pues eso es que el Espíritu te está guiando a adorar y bendecir el nombre de Dios. Ese debe ser nuestro estilo de vida. Hablando palabras, citando palabras, no como algo académico o algo de una clase o de una enseñanza. No, es que es un fluir del Espíritu Santo de Dios. Para ponerlo más claro, cuando uno anda en la experiencia del Espíritu, lleno del Espíritu, uno discierne los ambientes. Si tú estás en un sitio de trabajo donde todos son discusiones, salidas violentas y un ambiente fuerte, ambientes de trabajo que hay gente que no se habla. Si tú andas en el Espíritu, tú te vas a dar cuenta que es que no es que ellos son así, es que hay algo espiritual que marcó ese ambiente. Y cuando tú, que eres del Espíritu, lo disciernes, tú trabajas eso. No dando un taller, no dando un estudio bíblico, eso, darle una conferencia de carácter y de comunicación, eso le toca a la oficina personal. A ti lo que te toca como creyente es orar. Y si, Señor, tú sabes que yo voy a trabajar hoy. Señor, tú sabes que el ambiente de trabajo allí está difícil. Señor, tú sabes que hay gente que no se tolera. Es más, a mí se me está pegando eso y hasta mal me está cayendo la gente. Y tú tienes que empezar a discernir y decir, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo lleve cautivo toda mente allí. Yo te pido que tu Espíritu Santo rompa cadena, que tu Espíritu Santo pudra todo yugo que esté confundiendo a la gente en ese lugar.
Si tú empiezas en esa batalla del Espíritu y empiezas a discernirlo, es porque andas en el Espíritu. Y la exhortación no solamente a nosotros como creyentes, a nosotros como familia, a la iglesia en general es que vivamos sujetos al Espíritu de Dios y transformados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo tú sabes eso? Bueno, por medio de una conducta que es separada para Dios. Somos perseverantes y tenemos una relación profunda con Dios. Les voy a dar un ejemplo. Vaya conmigo a Hechos. Vaya un momentito al libro de los Hechos, capítulo 11, que es una de las iglesias que para mí es de las que yo me gusta predicar mucho de esta iglesia, que es la iglesia que está en Antioquía. Y en el capítulo 11 del libro de los Hechos, desde el verso 19, se habla del grupo que sale huyendo de Jerusalén, pasan Fenicia, Chipre, Antioquía, no le hablan a nadie la palabra, nada más que a los judíos. Llega un grupo de Chipre y de Cirene y le meten mano a los griegos y le hablan de Cristo. La gente se empieza a convertir. Y cuando tú ves Hechos 11, verso por ahí 22, el testimonio de esa iglesia fue tan fuerte y tan bueno, aquellos cultos eran tan poderosos y la gente se sanaba y había una cosa tremenda que lo que ocurría allí se supo en Jerusalén. Y no había internet, no había televisión, no había radio, no había prensa, pero el testimonio de esa iglesia llega a Jerusalén. ¿Y qué hace la iglesia en Jerusalén? Envía a Bernabé. Y lo que quiero es que miremos a Bernabé. Bernabé es una persona que cuando llega al sitio, dice verso 23, cuando Bernabé llegó allí y vio la gracia de Dios, número 1, se regocijó. 2, abrió la boca para exhortarle a la gente a que siguieran sirviéndole a Dios, a que echaran mano de ese propósito en la vida, que fueran fieles a Dios. ¿Y por qué él puede hacer eso? El verso 24 te lo explica. Porque era, dice ahí, varón bueno, era un tipo buena gente, pero eso no basta ser buena gente. Y lleno del Espíritu Santo y de qué? Y de fe. ¿Cómo yo sé que una persona está llena del Espíritu Santo? Una de las cosas es por lo que habla, por cómo habla, qué es lo que dice. Si cuando nosotros hablamos, estamos siendo muy cínicos en esto, tenemos un problema de llenura del Espíritu Santo. Si hablamos tirando puya, si hablamos hostilmente, si hablamos despreciando gente, si lo que podemos decir no valora a la gente, tenemos un problema de falta de llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos necesitamos llenura del Espíritu Santo? O sea, que lo que salga de ti sea de bendición, que lo que salga de ti sea un señalamiento bueno, que lo que salga de ti sea una palabra que bendiga a la persona, que lo motive a seguir para adelante, que crezca, que se desarrolle. Pero si lo que estamos todo el tiempo es en una queja, en un tirar disimulado o abierto o quizás con hostilidad, tenemos un problema de falta de llenura del Espíritu Santo. Así que para ir practicando la llenura del Espíritu, mira al que está al lado tuyo y le dice, gloria a Dios que está aquí. Díselo, gloria a Dios que estás aquí. Díselo, dile qué bueno, dile qué bueno. Dile, me alegra verte hoy. Es más, míralo otra vez y dile, quiero parecerme a ti. Ese era Bernabé. Piensen que ese era Bernabé. Bernabé llega a un sitio donde nadie lo conoce y para lo único que abre la boca es para bendecir la gente. Así que eso es un indicador de nosotros. Vamos a empezar a analizarlo. ¿Qué es lo que se habla en tu casa? No es lo que se habla. ¿Cómo se habla? ¿Qué comunicación tiene con tus hijos? ¿Cómo está esa relación entre familia? Y eso te va a dar un indicador de cómo estamos en el Espíritu Santo. Cuando uno se deja ir por el Espíritu y se deja guiar. Mire, le voy a dar este testimonio. Hace un tiempo yo estoy en el expreso, voy guiando y de momento se me pega esa alabanza. Y esa alabanza se me pega y arranco a cantar y a cantar y a cantar y a cantar y a cantarla. Y ha venido este único engendro de algún sitio. Sin poner señal, nada. ¿Cuántos saben lo que es un corte de pastelillo? No, pues que ese no fue de pastelillo. Eso fue la madre de los cortes de pastelillo. Una cosa, y entonces me da ese corte, yo pongo los frenos, pero estoy cantando. Así que seguí cantando. Y la persona sigue y se va y se va y se va y se va. Y de momento yo, como dice el texto, vuelvo en sí. Yo dije, no me agité. Fíjate esto. Me cogió como dormido. No, me cogió adorando. A lo que voy es que hasta en lo más simple, ¿cuántos necesitan cantar en el tráfico? Deja ver, levanten la mano. O sea,
Eso es un indicador. Una cosa que es sencilla, que nosotros no estamos por ahí dando mal testimonio, ese tipo de cosas, pero en cosas como esa la palabra te dice, evalúate. Tú puedes ser más efectivo de lo que tú estás haciendo. Tú puedes ser de bendición si permites que el Espíritu Santo te dirija. La pregunta clave es cómo vivir verdaderamente lleno del Espíritu Santo de Dios. Vaya conmigo a 2 de Timoteo, un momentito, 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15. En 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15 dice esta palabra en Reina Valera: procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vuelvo otra vez. Procura con diligencia es, oye, a tu esfuerzo. Lo busqué en otras versiones y dice, esfuérzate por, trata de, haz todo lo posible por presentarte a Dios aprobado. Como que lo que estoy haciendo me lleva para que Dios me examine. Y aquí aclaro, no para salvación, porque nadie se salva por obras. Ser buena gente no basta. Hay que ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Totalmente, nuestra salvación es en Cristo. Pero si estás en Cristo, tienes que ser buena gente. Si estás en Cristo, además de ser buena gente, tienes que hacer las cosas con el interés de que Dios te apruebe. Como los nenes chiquitos en el primer grado, que te den una estrellita, que te reconozcan, que te den esa calcomanía. ¿Cuántos necesitamos una estrellita? Alábalo. Entonces, yo sigo mirando esta palabra, así que yo tengo una asignación que hacer de esfuerzo para agradar a Dios. Una persona que está en esa llenura del Espíritu Santo, pues precisamente se esfuerza, pone de su parte. Tengo que, en el ejemplo que di, la manera en que me estoy comunicando no es la mejor, pues necesito hacer un esfuerzo. ¿Para qué? Para comunicarme mejor. ¿Cuántas veces hablando con alguien tú dices tal cosa y te dicen qué? O te hablaron y tú dices qué? ¿Y cuántos han reaccionado un poquito fuerte? Pero no entendiste lo que te dijeron. ¿Cómo es? Y tú empiezas a repetirlo, que yo te estoy diciendo. ¿Cuántos se identifican? Deja ver. Pues si estamos en esa, necesitamos llenura del Espíritu Santo de Dios. Amén. Vaya al Salmo 119, verso 11. En el Salmo 119, verso 11, estoy hablando de la manera en que nos esforzamos para esa llenura del Espíritu Santo. Y fíjate que no hablo de una experiencia sensorial. Aquí lo que se está hablando es de un estilo de vida, de que esto se lleva a un estilo de vida. Y es fuerte, sí es fuerte. Por eso es que tenemos que depender del Espíritu. El Salmo 119, verso 11, en Reina Valera dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. En otras versiones dice, memorizo tus enseñanzas. En otra versión dice, en mi corazón he guardado tu palabra. En otra versión dice, he atesorado tu palabra. Atesorarlo es que la valoro. Memorizarla es que la repito y la repito hasta que pueda hacerlo. Una de las cosas que me ayudó a mí a memorizar palabras es leerla en voz baja. Tú la lees en voz baja y cuando tú lees algo en voz baja y vuelves y lo lees, tú mismo te oyes. Como lo repites, se te pega. Hay veces que yo cuando predico menciono qué se dice sobre Cristo en libros de la Biblia. Y tú oyes que el pastor arranca, hermano, porque en el Génesis Cristo es la simiente, en el Éxodo el Cordero Pascual, en Levítico el sacrificio propiciatorio, en Números es la peña herida, en Deuteronomio es el profeta, en Josué es el capitán de las huestes del Señor, y por ahí sigo hablando, ¿verdad? En Ruth es el valiente celestial, y por ahí sigo hablando, y en el libro de los reyes confronta a los Baales, y en Crónicas escucha la oración de su pueblo, y en Esdras da la palabra de profecía, y en Nehemías es el restaurador de la nación, y en Esther es mi abogado, en Job es mi redentor, en los salmos es mi castillo, mi roca, mi luz, mi salvación, mi escondedero, mi fortaleza, en Proverbios es ejemplo, en Eclesiastés es mi meta. ¿Por qué usted se cree que yo puedo hacer eso? No porque tengo una gran memoria, es que como lo repites en voz baja y lo repites en voz baja y lo repites en voz baja, tu palabra se convierte en una canción que te ayuda a recordarlo. Hay muchos videos de gente que padece de enfermedades crónicas neurológicas como Alzheimer.
Y aparece esta única anciana que le dicen a ella, ¿qué tú desayunaste hoy? Y ella se queda así mirando y le dice, en inglés el video le dice, food. Food. ¿Y quién es fulano? ¿Quién es Pablo? Y de momento le dicen, ¿y quién es Jesús? Y esa señora como que de momento hace, oh, Jesus is my Lord, is my Savior. Y por ahí arranca. Porque eso llega al disco duro, que no se borra. Me llega otro de una señora, toda en una silla de ruedas, bien deteriorada, bien anciana, que tú la miras así y le ponen la música cuando ella bailaba ballet. Y esa señora, cuando empieza a escuchar eso en la silla, ponen el video de cuando era joven y ponen los gestos de ella en la silla, tratando de levantar las manos. Y empieza eso apelando a qué? A esa parte del disco duro que está en el espíritu, perdón, en la imagen y semejanza de Dios que Dios nos ha dado a nosotros. Perdonen, que es la emoción y la unción de lo que estoy compartiendo. Me estoy desmantelando todo aquí. Y cuando yo adapto eso a lo que es la manifestación del Espíritu Santo en nosotros, cuando tú adoras a Dios, no importa cómo tú estés, no importa lo que te esté pasando, eso va al disco duro del alma y del corazón que Dios puso en tu vida. Y por deteriorado que tú creas que tú estás, tú comienzas a adorar a Dios y eso te levanta, eso te fortalece y eso permite bendecir a todas las personas que puedan estar rodeándote en tu vida. Así que cuando yo agarro esa palabra en el corazón y la repito y la memorizo y medito constantemente en la palabra como un estilo de vida, no como algo académico, no como algo que yo me voy a embotellar para poderlo repetir, para que usted lo vea más claro. Vaya a Josué capítulo 1 y verso 8. En Josué capítulo 1 y verso 8 tenemos la receta de la victoria en cualquier cosa que tú te propongas. Y no lo digo como algo mágico, lo digo como una realidad que está en esta palabra del Señor. Cuando Josué va a guiar al pueblo a la tierra prometida, que le dicen, mira, el gran caudillo se murió, ahora te toca a ti hacer lo que tienes que hacer. Es como cuando la gente en tu familia va pasando y de momento tú tienes la primogenitura. Se fueron los abuelos, se fueron los viejos y quedas tú. Cuando tú quedas, tú te das cuenta que tú tienes un deber, una primogenitura, tienes algo que hacer, un ejemplo que dar, unas cosas que modelar. No es casualidad que tú llegues a donde tú has llegado en la vida que tú has llegado, porque es que Dios tiene un plan y tiene un propósito contigo. Y cuando tú miras Josué capítulo 1 y verso 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él. 3, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces, ¿qué? El resultado va a ser que prosperas en tu camino y todo te va a salir bien. Tú quieres que todo te salga bien. El verso dice, 1, que no se aparte de la boca este libro de la ley. Ok, vamos a mirar ese primer punto. De la abundancia de él, ¿habla qué? Para que no sea parte de tu boca el libro de la ley, pues hay que meterle mano. Hay que permitirle a Dios que uno lea esta palabra, no solamente en la parte mecánica de leer. Perfecto, qué bueno que sabemos leer. Pero tengo que meditar en ella. Yo me acerco a la Biblia pidiéndole a Dios que su Espíritu Santo abra mi entendimiento. Le pido a Dios que su Espíritu Santo me muestre en esta palabra lo que yo necesito para hacer lo que tengo que hacer. Y cuando te dice, mira, que no sea parte de tu boca este libro de la ley, es que, sino que de día y de noche meditas en él, es que tengo que pensar en esa palabra como fuente que alimenta mi toma decisional. Por eso ustedes van a ver que en el libro de Isaías, capítulo 26, verso 3, dice que Dios guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera, porque en él confío. Por lo tanto, no importa lo que me vaya a pasar, yo miro lo que dice esta palabra. Hay pastores que la economía, que es que ahora, que bueno, que si esto, que si lo otro, y yo, está bien, puede estar difícil la economía, puede ser que necesite buscar un empleo, pero yo veo que hay un salmo que me da una promesa. Oye, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Yo sé que Dios tiene una promesa.
Y por eso le damos gracias a Dios por el pan que hay en nuestra mesa. Y por eso le damos gracias a Dios por la provisión que nos da. Y no importa cómo esté la economía, Dios va a mover la cosa para que tú tengas provisión. No puedo dar el ejemplo de la gasolina porque ha ido bajando, ¿verdad? El precio ha ido bajando, ha ido bajando, ha ido bajando. Pero no importa cómo lo pongan, tú te vas a mover. Porque quizás no puedes pagar la gasolina o quizás no tengas el carro, pero va a aparecer alguien que te dé pon para la gloria de Dios. Dios te va a mover. Amén. Así que Josué 1:8 dice, mira, aquí está el bosquejo. Ese bosquejo es, ya lo saben, número 1, que no se aparte de mi boca este libro de la ley. 2, meditar en esa palabra. 3, que es la parte más fuerte, hacer conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Cómo habla la palabra sobre comunicación, por ejemplo? ¿Cómo habla la palabra sobre relación de padres e hijos? ¿Cómo habla la palabra sobre relación entre hermanos? ¿Cómo habla la palabra sobre relación con el prójimo? Pues ahí está el marco de referencia. Así que un creyente lleno del Espíritu Santo ama y guarda la palabra de Dios, que nos ayuda a hacer las cosas correctamente. Lo otro es que vivimos dedicados a Dios, que dice Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. El apóstol Pablo le dice, les ruego, hermano, por las misericordias de Dios, que te presentes tú ante Dios como una ofrenda. Tú te presentas ante Dios como una adoración a Él en todo tiempo, ¿verdad? Que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, que agrada a Dios. Eso es número 1. Y 2, tras que tú vives agradando a Dios con tu vida como un estilo de adoración, no permitas que el mundo te dé forma. No permitas coger la forma del mundo como que el mundo es un molde y tú te pones ahí adentro y coges la forma del mundo. Esa es la forma del mundo. Pero de nosotros es distinta. Yo tengo que ser luz en medio de las tinieblas. El apóstol Pablo lo dice a Filipenses de otra manera. Dice, mira, es que le ha tocado vivir a ustedes en medio de una generación maligna y perversa. Y dentro de esa generación maligna y perversa, nuestra conducta debe ser que alumbramos en medio de esas tinieblas, para que la gente, como dijo el Señor en Mateo capítulo 5, viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a ponerlo en un ejemplo que está en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20. Mira cómo lo dice ahí. Primera de Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues si han sido comprados por precio, glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro ¿qué? Espíritu, los cuales son de Dios. Tengo que mirar, por ejemplo, qué yo hago con mi cuerpo que pueda estar afectando al Espíritu Santo. Y la gente rápido piensa en lo sexual y piensa hasta en los descontroles de comida. Tanto, gloria a Dios. ¿Cuántos se han dado una altera de esa que no puedes ni respirar? Que después que tú terminas, tú dices, ¿y para qué comí tanto? Que esta da una que cuando tú miras la comida te da esta cosa, ¿verdad? Pero, ¿qué práctica puedes estar teniendo que afecta a tu cuerpo? Quizás no estás descansando bien. Quizás es un exceso, qué sé yo. Gente que me pone ejemplos sencillos. Ay, pastor, es que se me hace difícil fumar. Y bueno, pues el fumar, léete la cajetilla que te dice, esto puede causarte cáncer. El uso de esto y te habla. Y tú dices, no, yo no fumo, pastor. Le digo, no, pero tú estás al lado de ese que está fumando y tú eres un fumador pasivo. El viejo mío fumó por un montón de años y luchó y luchó y luchó hasta que un día pudo romper con eso, pero para romper con eso tenía que comprar unas paletas de menta. Yo me acuerdo las bolsas de paletas de menta en el carro y el viejo cada vez que le dan ganas de fumar, ¡pah!, se metió una paleta. Pasaron los años. ¿Usted sabe a quién le dio cáncer de pulmón? A mi mamá. Al viejo no le dio ni catarro, ¿verdad? Su química y su cosa y su cuerpo y su genética, pues mira, no murió de eso, murió de otra cosa. Pero lo que voy aquí es que si yo sé que lo que estoy haciendo me causa daño, pues yo tengo la responsabilidad de que como dentro de mí habita el Espíritu Santo de Dios, pues lucho para tratar de no hacerlo. Es una lucha constante y para eso uno necesita ayuda del Espíritu Santo y puede, qué sé yo, buscar ayuda y todo ese tipo de cosas, pero la palabra te dice, no ignores que tu cuerpo es ¿qué? Templo
del Espíritu Santo. Dicho eso, yo sigo mirando otro señalamiento que tiene en la palabra. Dice aquí el verso 20, pues ha sido comprado a precio. Glorificad pues a Dios es, vive tu vida en tu cuerpo y en tu espíritu como que son de Dios, honrándolo a Él. Eso es lo que significa glorificar al Señor. Pero te tengo otros ejemplos en la Escritura de lo que son gente llena del Espíritu Santo. Miren esto. Vamos un momentito a Hechos, capítulo 6. En Hechos, capítulo 6, porque es parte de lo que vamos a estar haciendo en este año. Hay un momento dado que la iglesia sigue creciendo, siguen añadiéndose gente. Dice así, en aquellos días, Hechos 6, crecía el número de discípulos. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de los hebreos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los apóstoles convocan a la multitud de los discípulos y le dicen, miren, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo mientras nosotros persistimos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud. Eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo y de fe, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, le impusieron las manos y crecía la palabra del Señor. En otras palabras, gente llena del Espíritu Santo para que hagan oficios que hay que hacer en la iglesia. En el caso de nosotros, pues estamos ya para levantar un grupo de diaconado estructurado en la vida de la iglesia que puedan pues servir y hacer unas cosas adicionales apoyando la función pastoral. En adición a eso, un cristiano lleno del Espíritu, escuche bien, persevera en medio de todas las circunstancias dando su testimonio. Allá el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 24, que dice de la siguiente manera. Dice él aquí, Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Así que parte de manifestar la llenura del Espíritu Santo es que perseverar por medio de un testimonio, haciendo lo que Dios te dijo a ti que tú tienes que hacer, no importa lo que esté pasando. Otro texto que habla de servir a Dios en medio de las pruebas. Vaya a Santiago, capítulo 5 y verso 11. Santiago, capítulo 5 y verso 11, que dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Gente que en medio de sus circunstancias siguieron siendo fieles a Dios. Recordarán de Job que le cayó una plaga encima, donde él está bien, tiene buen ingreso, tiene una familia numerosa, tiene bastantes propiedades. Se forma la discusión con el diablo y el diablo le empieza a quitar cosas a Job y en un solo día pierde sus hijos, en un solo día pierde sus ganados, en un solo día pierde un montón de cosas. Después de eso pierde su salud. Yo me pregunto, ¿qué es lo único que le dejaron a Job? La mujer es lo único que le dejaron. Entonces, bueno, pero déjame explicar esta parte del sermón. Hay gente que se ríe. Dice, pero es que ella hasta lo maldijo. Cuando él le da lo que le da de salud y empieza a rascarse con un tiesto. ¿Y quiénes fueron a verlo? Los amigos. Y el resto del libro habla de las conversaciones de los amigos de Job con Job. La gente dice, mira qué esposa tenía que le dijo maldice a Dios y muérete. Yo mirando eso, yo no me atrevo a juzgarla. ¿Sabes por qué? ¿Qué perdió Job? ¿Qué perdió ella? ¿Qué perdió ella también? Propiedades. ¿Qué perdió? Ella pierde más porque está casado con un rico y ahora está pelado. Ella está saludable y él está. ¿Quién lo fue a ver a él? ¿Quién la fue a ver a ella? Nadie. ¿Quién perdió más? Así que una mujer que ve que su marido está en esa crisis, que tiene esa enfermedad, le cruza por la cabeza la idea de que está mejor con Dios que con ella.
Así que no me atrevo a juzgarla. Pero ellos se levantaron. Y él termina, léense en el libro de Job, termina con el doble de cosas que tenían. Dios los bendijo. Pero lo que quiero resaltar aquí es que en medio de las circunstancias fueron fieles a Dios. Así que no importa lo que te esté pasando, ser fiel a Dios al final de todo evento resulta de mayor bendición. Cierro esa nota porque el cristiano lleno del Espíritu, mire, debe hacer de su vida un estilo de oración. Y esta parte es bien importante. ¿Por qué razón? Porque nosotros tuvimos el viernes una experiencia hermosa con los matrimonios y Victoria y Francis traían una reflexión. Y algo que trajeron allí que es bien, bien importante, yo creo que a veces lo pasamos con alto, precisamente es la vida de oración. Y cuando yo miro esta palabra y estaba preparándome, Víctor y Francis traían la reflexión a los matrimonios de que a veces tú estás hablando en familia y de momento tú dices, mira, debemos orar por tal cosa. Y uno como que dice, es verdad, y quizás tú tomas hasta la nota. El problema es que se queda en una nota y no oran por eso. El problema es que tú dices, sí, lo tengo como proyecto de oración, pero no ora. Y ellos trajeron algo nuevo para el grupo. Dijeron, miren, ¿por qué en el momento que están hablando y tú dices, mira, hay que orar por esto? No se ora ahí mismo. Vamos a hacerlo ahora mismo. A mí me pasó una experiencia así al revés. Yo estaba en el Tribunal de Apelaciones, en el antiguo edificio que era bien moderno, habían 40 y tantas cámaras, habían cámaras en todos sitios menos en el inodoro, que yo sepa, pero habían cámaras en todos sitios. Y si tú llegabas al tribunal en el carro, ya tienes la cámara de frente. Te bajas del carro, salía tu camino al ascensor. Te montabas en el ascensor, no te podías ni rascar, porque tenía una cámara así encima. Te bajas del ascensor y estás en cámara. Y vas para el pasillo, ahí ven dos cámaras. De momento viene este juez, bien temprano en la mañana, un día, yo llego, me dice, hola, ¿cómo estamos? Los saludo, Dios te bendiga, esto y lo otro, ¿cómo está? Bien, mira, necesito que ores por mi hija, me dice él. Hombre, ¿cómo no? Que no, tiene este problema, tiene una condición, la van a operar, la operaron ya una vez, esta es la segunda operación, empieza a explicarme una serie de cosas. Y yo pues saco un bolígrafo, le digo, ¿cómo es que se llama ella? El nombre tal. Y después, no te preocupes, que la voy a presentar en oración. Y me dice, no, pero yo quiero que ores ahora. ¡Wow! Y lo hicimos. En pleno pasillo, el hombre medía como 6'3", puso su cabeza aquí. Y empecé a orar con él. Los alguaciles vieron todo porque estaba todo en cámara. Se regó la voz en el tribunal. Desde entonces empezaron a decirle a mi oficina es la capilla. En el tribunal empezaron a decirme el pastor, donde me decían jueces afuera, no en el tribunal, allí me decían el pastor. Mira, tú que tienes conexiones con Dios, ven acá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y de momento empieza un fluir de Dios a lo que voy. La oración se convirtió entonces en algo normal en la vida del tribunal, en cierto sentido, de esa oficina, y no era el único, había otra gente que oraba, y había gente que pasaba a pedir oración y llegaban las notas, y llegaban las peticiones, y cuando se organizó el grupo que oraba al mediodía en el tribunal, pues ya tú sabes que ya era un fluir, se convirtió en una experiencia normal en el tribunal, aunque no todo el mundo era religioso ni creyente, pero mucha gente pedía oración. Y la oración es importante porque es una manera de alimentar esa relación espiritual. Mire, en Santiago capítulo 5, verso 16, dice de la siguiente manera: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La pregunta es, ¿quiere más sanidad en su casa? ¿Cuántos quieren mejor ambiente en su casa? ¿Cuántos quieren más reconciliación en su familia? ¿Por qué no probamos orar los unos por los otros? ¿Por qué no hacemos como esto algo normal en la vida de nuestra familia? Aprovechen las visitas de la iglesia, de la familia a su casa. Hagan un momento de oración. Si los invitan a una actividad de familia, traten de ver quién la organizó y decirle, mira, yo quisiera hacer una oración de apertura antes que la gente empiece en la bebelata, en lo que hacen siempre. Una oración al principio de lo que ustedes estén haciendo cambia el ambiente totalmente. Yo recuerdo un retiro que fui de matrimonio hace muchos años, que los sábados en la noche, pues a veces dan una conferencia y después hacen como pues, algo musical. A esta gente le dio con traer un payaso para hacer algo de broma bien chévere y qué sé yo. Cuando me dicen a mí en el programa, que yo veo el programa, le dije a los organizadores, no, déjame hablar a mí primero. Yo tiro mi conferencia
y después vacilamos el resto de la noche. Dicho y hecho. Cuando terminamos aquella conferencia, que hubo un mover de Dios y una oración los unos por los otros, que se termina aquello, le toca el turno a él. Y él me dice, escribano, yo no me atrevo ni a empezar porque tú has dejado aquí un ambiente. Ah, porque si hubiese sido al revés, que tú empiezas con el vacilón y la cosa queda montada, para después tratar de traer palabra y trabajar la gente, es diferente, bien distinto. Por eso es que tú debes tener la oportunidad en una experiencia de familia, trata de poner a Dios primero a la soltar, al arranque, empezando, porque eso va a bendecir la vida de la familia. Me ha pasado en algunas ceremonias de boda que yo he estado, donde siempre uso la palabra. La fórmula que yo uso para hacer una boda no es la que usaban los jueces. Los jueces te leían el código y el contrato del matrimonio, y por aquello parecía un arresto, todo el mundo contra la pared y vamos a casarlo. Pues yo traje la moda de citar la palabra de Dios y la Biblia. Y hablo de Génesis capítulo 2 y le empiezo a explicar los deberes del hombre, los deberes de la mujer, que es lo que dice la Escritura, y todo bien chévere. Y después de eso, le digo, a pesar de estas advertencias bíblicas, insisten en casarse. Y me dicen, sí, ok, vamos arriba. Y ahí venía con la ceremonia. Invariablemente, como la ceremonia va antes que la celebración, cuando iba a empezar la celebración, se me acercaba gente a hacerme comentarios. Me decían, oiga, yo iba a la iglesia cuando chiquito. Y otro se acercaba y decía, yo estoy apartado. Y otra gente que tocada por la palabra, recuerdo gente que decía, ay, yo quiero que usted me haga la renovación de voto. Porque empezó la palabra a trabajar la mente y el corazón de las personas. Cuando tú permites que la palabra te dirija y conviertes la oración en un estilo de vida, esa oración eficaz del justo puede mucho. Vaya a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, para verlo todavía un poquito más claro. Y lo quiero bosquejar, ¿verdad? En una manera más pragmática, más práctica. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. ¿Qué es orar sin cesar? Mira, tú puedes estar orando. Tú quieres no tener problemas en el tráfico. Cuando estés guiando, ora. Ora en voz alta. Empieza a hablar con Dios. Y si tú hablas con Dios guiando, tu margen de accidente se reduce. Uno, porque está Dios. Imagínate que Dios está en el carro contigo. ¿Te vas a comer la luz o no? Claro que no, porque Dios está contigo. Entonces, si descubrimos que el orar no es un acto solamente privado, que eso lo voy a tocar ahora, que es un acto constante, como hizo Daniel. Daniel, para poder ministrar a los 3 reyes de Babilonia que él le ministró durante un montón de años y mantenerse como la voz de Dios que fue, convirtió su relación con Dios de ayuno y oración en un estilo de vida. Y no es que pasara hambre, porque él tenía su dieta, comía, pero se abstenía de una serie de cosas para poder estar conectado con Dios. Y si el rey tenía un sueño que no lo sabía, Daniel iba para allá. Que había una escritura en la pared que nadie podía identificar, él la podía traducir. Había una crisis en el reino, él era la voz de Dios para la gente que está allí. Si yo miro el modelo de él, que convierte su relación con Dios en un día a día, que le permite caminar en medio de los demás e interactuar con los demás seres humanos, ese modelo yo lo necesito. No oramos nada más que el domingo en la mañana aquí, o en la experiencia de oración de martes en la noche, o de miércoles en la mañana, o de martes en la mañana, en las experiencias cúlticas de la casa, sino que la expectativa de Dios es que hablemos con Él todo el tiempo. ¿Cuántos de ustedes han estado hablando por teléfono? ¿Crees que colgaste y se quedó abierta la línea? ¿Les ha pasado? Y le ha pasado a gente que está hablando contigo. ¿Sí o no? Pues cada vez que nosotros estamos hablando, la línea está abierta en los cielos. O sea, estamos hablando y Dios nos está escuchando. ¿O tú crees que Dios nada más te oye en la oración? ¿Quieren repasar esto bien? Miren cuando Dios le mete mano a Sodoma y a Gomorra. Miren cuando Dios le mete mano con el diluvio, que Él dice, es que el clamor de lo que está pasando allá abajo sube hasta mí. O sea, todo lo que se hace aquí se oye allá. Y se oye bien claro. Y hay ocasiones que la Biblia describe que Dios desciende a hacer justicia. La palabra nos advierte a nosotros que Cristo regresa en gloria.
Iglesia, nos vamos de un momento a otro. Que uno nunca lo piensa, que uno no está en eso, nada más que cuando lo medita en la iglesia y busca los textos, sí, ven Señor Jesús. Pero en cualquier momento nos vamos. Si eso es así, tenemos la obligación de mantenernos en comunicación constante con el Señor. Y lo que quiero traer con esto entonces es que estamos preparando la iglesia para que nos mantengamos en pureza de corazón, para que oremos también en lo secreto. Busque un momento Mateo capítulo 6, verso 6, que Cristo dice, cuando oréis, no mantengan un fronte para que la gente los vea. Esa es versión actualizada del pastor Escribano. Sino que tú entra a tu aposento, donde nadie te ve, cierra la puerta y ora en lo secreto. Dice el texto, y tu Padre que te ve en lo secreto, te va a recompensar el público. Lo digo de otra manera. Hay oraciones que tenemos que hacer nosotros, que son individuales delante de Dios. No puede hacerla alguien por mí. Yo la tengo que hacer. Claro que siempre estamos, mira, ora por mí, mira, ora por mí. ¿Y cuál es la petición? Y nosotros lo hacemos a la gente en los programas de radio. Llamen al teléfono 787-6870. Eso es en el Centro Cristiano Vida Abundante para su petición de oración. Y hay gente que llama que para esperar en una grabación, que suena el teléfono como 8 veces, para entonces dejar un mensaje. Yo sé que son gente que necesitan y pasamos esas peticiones aquí a las reuniones de oración. Pero hay unas oraciones que me tocan a mí hacer. Y hay gente que se pasa cogiendo pon en otra oración y nunca hacen la de ellos. Pues mira, no vas a llegar a donde tienes que llegar porque hay unas oraciones específicas que Dios está esperando, que Él dice, cuando ores, entra en tu aposento y háblame en secreto. Porque hay unas conversaciones que son privadas entre tú y Dios. Así que eso deja de ser algo, eso es algo que está bien claro. Finalmente, voy a Santiago, vaya a Santiago capítulo 1 y verso 12, que dice de la siguiente manera, Santiago capítulo 1 y verso 12, del cristiano que está lleno del Espíritu, además de vivir constantemente en oración, persevera en toda circunstancia, dando testimonio en medio de las pruebas, dando testimonio en medio de cualquier situación, pero Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que estamos llamados a perseverar frente a la tentación y cada cual puede identificar su tentación, que en algunos casos es la manera de comunicarse, la manera de tratarse unos a otros, la manera de poder administrarse su vida y sus finanzas y todo este tipo de cosas. Y con esto toqué un punto en el culto anterior que se lo quiero mencionar y estaban los jóvenes que cantaron, estaban sentados ahí y yo les decía que tú tienes que aprender hasta escoger tus amistades, hasta escoger tus socios de negocio. Por ejemplo, para darte un ejemplo, si el socio tuyo le gusta llenar mal las planillas y evadir contribuciones, pero es tu socio, ¿qué tú crees que va a pasar? Que va a tratar de hacer en el negocio contigo. Que ustedes escondan ingresos. Pues como a él le gusta la trampa y le gusta hacer las cosas mal, y tú eres su socio y estás haciendo negocio con él, va a tratar de que lo que tú hagas en ese operativo de negocio sea en línea con lo que tiene esa persona. Quizás eso te ha tenido en la frontera de la tentación, quizás te está llamando a que hagas las cosas mal, y yo te digo en el nombre que es sobre todo nombre, que tienes que escoger bien tus socios, escoger bien tus amistades, que no todas las amistades convienen. Como dice la palabra, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Revisen eso como determinación que tenemos que implementar. La conclusión, concluyendo, un cristiano lleno del Espíritu Santo ama la palabra. Número 2, vive intencionalmente para agradar a Dios. 3, persevera en toda circunstancia. Y 4, depende de la oración para hacer las cosas como Dios dice. ¿Quieres tener paz? ¿Cuántos quieren tener paz? Pues la paz que viene de Dios dice, Dios guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Continuamos hablando de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas y cómo se manifiesta. Yo quiero poner
con ejemplos de gente que está llena del Espíritu Santo. Y voy a usar una estampa del Antiguo Testamento y una estampa del Nuevo Testamento para que miremos la importancia de lo que abunda en el corazón. Cómo tú permitir que el Espíritu de Dios te guíe y cambie tu lenguaje, cambie tu manera de hablar, tu manera de comunicarte, puede traer mucha sanidad a tu familia, puede traer mucha sanidad al ambiente de trabajo, al vecindario donde vive, hasta la manera en que se escriben los chats y todo ese tipo de cosas, que puede traer un ambiente mucho mejor al que en ocasiones ocurre. Por ejemplo, si vamos en el Antiguo Testamento, hay un pasaje donde Moisés envía a 12 líderes. El principal de cada tribu se escogía un joven, una persona con talento, con capacidad, representativo de esa tribu, y los envía en una misión y se le titula la misión de los 12 espías. Estos 12 espías tenían que ir a la tierra prometida que llaman, tierra que Dios habló que les iba a dar y que ellos tenían que ir a mirar y a reconocer, y una vez evaluaran todo, trajeran un informe antes de que el pueblo entrara a conquistar esa tierra prometida. Y cuando yo miro en Números, capítulo 13, tú vas al Antiguo Testamento, buscas el libro de Números, pasas Génesis, Éxodo, Levítico y llegas al libro de Números. Si estás en Deuteronomio, Josué o Jueces, te pasaste, le das para atrás y vas a buscar ahí que Dios envía a reconocer la tierra de Canaán. Y les dice, mira, suban por el desierto de Negev, vayan al monte, observen la tierra como es, observen el pueblo que la habita. Si el pueblo es fuerte, si el pueblo es débil, cómo es la tierra, si es buena, si es mala, cómo son las ciudades, cómo son los campamentos, si el terreno es fértil o es estéril, si hay árboles o no hay árboles, si son frutales o no son frutales. Y tomen muestras de ese fruto, de ese país, esfuércense, hagan eso. Si es el tiempo de las primeras uvas, dice aquí que era el tiempo de las primeras uvas, y ellos subieron, reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta que entraron a Hamat, subieron por Negev, después bajaron hasta Hebrón, llegaron a Sesai, Talmai, y vieron allí a los hijos de Anak y por ahí siguen mirando. Pasaron por el arroyo de Escol y trajeron un sarmiento de uvas que era tan grande que lo tuvieron que colocar en un palo y varios racimos de granadas y de higos. Y dice aquí que vuelven de reconocer la tierra después de 40 días, que anduvieron y llegaron hasta donde Moisés y Aarón frente a toda la congregación y allí empiezan a dar un informe de todo lo que ellos vieron. Y aquí viene la parte que quiero compartir contigo, que le pongas interés. Ellos empezaron a decir, mira, nosotros llegamos a la tierra que tú nos enviaste. Ciertamente es una tierra rica, fluye leche, fluye miel. Este es el fruto y presentan los racimos y todo. Pero el pueblo que está allí es muy fuerte, las ciudades son grandes, también guardadas y fortificadas. Y vimos allí a los hijos de Anak que parecen gigantes. Entonces son 10. 10 de estos jóvenes dan ese informe con un corte negativo, como que olvídate de la promesa, olvídate de lo que Dios dijo, nosotros no vamos a poder conquistar esa tierra. Básicamente ese fue el informe. Pero habían otros 2 jóvenes, se llaman Caleb y Josué. Caleb y Josué, distintos a esos 10, los mandan a callar y le dicen, espérate, nosotros podemos ir y conquistar esta tierra. Dicen, subamos luego y tomemos en posesión de esta tierra porque nosotros podemos más que ellos. Dice, y los varones que subieron con él dijeron, no, podemos subir porque ese pueblo es más fuerte. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Y dan un informe que desanima a la gente. Tan es así que cuando tú pasas al capítulo 14 del libro de Números, dice, y toda la gente gritó y empezó a dar voces y a llorar aquella noche. Y se quejan contra Moisés y se quejan contra Aarón y les dice toda la multitud, ojalá no hubiéramos quedado en Egipto y morir como esclavos allí o en el desierto. Pero ¿por qué Dios nos trae a esta tierra para caer muertos a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean esclavizados? ¿No sería mejor volvernos a Egipto?
decían el uno al otro y decían, vamos a designar un capitán y vamos a regresar para Egipto. Me detengo para mirar esta estampa de que el mal hablar, el informe negativo de un grupo a una población que tiene una promesa, que Dios les había hablado, que habían experimentado el poder de Dios para salir de la esclavitud de Egipto. De momento, una gente que no está llena del Espíritu, una gente que se deja ir por la emoción y no por la promesa que Dios le habló y no por la palabra que Dios le habló, se ven cargados y contaminan a un pueblo. Y eso tú lo ves que se repite en un tiempo como este. Cuando tú escuchas bastante programación de radio y televisión y noticiarios y comentaristas y gente que empieza a hablar de economía y empiezan a inyectarle al pueblo una serie de ideas, una serie de cosas, una serie de pensamientos que los aturde, que los confunde, que se olvida de las promesas que hay en la Biblia. Por ejemplo, la economía puede estar difícil, claro que sí, pero yo miro que hay promesas para que aquellos que confían a Dios, que dice, oye, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. O sea que yo sé que si pongo mi confianza en Dios y me dejo guiar por Él, algo va a pasar en el medio de mi vida que la provisión de Dios va a llegar. Pero si te metes en conversaciones que no son buenas, te metes en ese espíritu de negatividad, te pasas oyendo esos comentaristas del desastre, que todo está malo, que nada sirve, que esto es desastroso, que siempre hay una catástrofe, que critican mucho, pero no dan una sola solución. Hablan de lo mal que están las cosas, pero no sugieren un protocolo para empezar a sacar los pies del plato, como decían nuestras familiares, que nunca te dan una sugerencia buena. No hay una receta buena para salir de la enfermedad. Todo el tiempo están como esos 10 espías que aunque Dios habló, que aunque hay una promesa de Dios, lo que ellos ven les hace olvidar lo que Dios prometió. Y nosotros nos movemos por fe. La fe no es por vista. La fe es por el oír de la promesa que Dios te ha dado. Sin embargo, veo otros que fueron bien positivos que dijeron, no, vamos a seguir adelante, Dios nos dio promesa y Dios siempre cumple su palabra. Ahí tú tienes un gran ejemplo. Si tú quieres saber si la gente está llena o no del Espíritu de Dios, mira cómo hablan, mira cómo se expresan. Si tú ves mucho sarcasmo, si tú ves mucha humillación en lo que están diciendo, si siempre es un doble sentido, si siempre es como denigrando, siempre es como una crítica, te vas a dar cuenta que lo que hay en ese corazón no es bueno, lo que hay en ese corazón es tóxico, porque de la que abunda en el corazón, habla la boca. Así que es una de las cosas que tienes que mirar y que tienes que evaluar. Y hoy es un buen día para tú mirar tú mismo y reflexionar cómo estás hablando, cómo te estás expresando, cómo tratas a los demás con las palabras que tú les dices, el tono con el que estás hablando, el contenido que tiene lo que estás expresando. Y como dicen los proverbios, hay palabras que son más duras que golpes de espada. Hay gente que no es lo que dice, sino cómo lo dice, con la carga que lo plantean. Y que a veces hablando se distancian, ponen una barrera, no quieren interactuar, pierden la comunicación. Y eso distancia a las personas, eso aparta. Y el rechazo no le gusta a nadie. Por eso yo te invito a que tú digas, Dios, yo necesito que tu Espíritu Santo me llene. Me doy cuenta que mi manera de hablar necesita sanidad. Quiero ser como esos dos jóvenes espías que su informe era positivo, que motivaban a la gente a caminar hacia el propósito de Dios, a que no importa la temporada que estemos viviendo, la promesa de Dios está por encima de todo, a que Dios sigue en su trono y la oración cambia las cosas, y decidimos creerle al Dios que hizo los cielos y la tierra, que hay cosas que nosotros no podemos explicar, pero que la fe nos deja llegar a ellas. Recuerda que una cosa es la lógica, una cosa es lo que tú ves, otra cosa son las circunstancias, pero si Dios te habló y tienes una promesa,
como cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa, tú vas a perseverar sirviéndole a Dios. Y Dios va a orar, Dios va a tocar a tus familiares, van a abrir su corazón, tomará algún tiempo, quizás es más rápido que más lento, pero como dice el profeta, escribe esta profecía, escríbela y apúrate porque de cierto va a ocurrir. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Reclamamos tu familia para Dios. Oramos para que Dios los toque y se conviertan a Cristo, a que pasen de vida, para que pasen de muerte a vida, que pasen una vida fructífera, de bendición. Le puedes seguir llamando para petición de oración al 787-6870. Estoy hablando de cómo tú sabes si estás lleno del Espíritu Santo de Dios, y hablaba al principio de este programa de las características, el carácter, la manera en que nos comportamos o la que hablamos, y le estoy enfatizando mucho esta parte del hablar porque Puerto Rico tiene un ambiente bastante tenso, violento, y lo vemos en el dominio público, en las expresiones, en las conductas, en la criminalidad, hasta en las expresiones hasta deportivas, que gente empieza jugando y compartiendo y de momento terminan peleando no solo los jugadores, la gente en las gradas y así. Tanta hostilidad que está habiendo. Y una manera de empezar a quitarle, por así decir, leña a ese fuego social es abriéndonos a que el Espíritu Santo de Dios transforme nuestros corazones, pidiendo dentro de ese ejercicio espiritual que Dios nos guíe, que cambie nuestro lenguaje, nuestra manera de expresar. Y eso se comienza en el corazón. Cuando tú le pides a Dios, que como toca la puerta, dice, yo estoy a la puerta y te estoy llamando, te dice Dios. Si abres la puerta de tu corazón, yo entro ahí. Entro ahí y tengo esa comunión contigo que se va a manifestar en tu conducta, en tu manera de pensar. Y como te hemos mencionado las diferentes herramientas bíblicas para poder hacer esto, se nos exhorta a orar, que es hablar con Dios. Y hablar con Dios no solamente como algo religioso o litúrgico, que sacas un espacio para orar, sino que lo puedes convertir en un estilo de vida de conversación constante con Dios, donde le cuentas tus cosas a Dios. Y puedes estar guiando tu carro y vas hablando con Dios, o escuchando un buen himno y vas cantándolo, y vas ahí en esa comunión que va a poner tu mente en un orden correcto y va a tranquilizar tu corazón. La presión se te normaliza. Las expresiones neurológicas del cuerpo se balancean. Tu capacidad de pensar y de análisis se aclara. Todo eso lo produce el Espíritu Santo de Dios, porque ese espíritu es espíritu de sabiduría, de ciencia, de conocimiento, de revelación, de dominio propio. Te permite discernir un montón de cosas. Todo eso es el Espíritu Santo. Y si tienes comunión con ese Espíritu Santo, vas a poder analizar mejor las cosas que estás enfrentando en el día a día. Y te decía que también en el Nuevo Testamento hay unos ejemplos de gente llena del Espíritu Santo que tú con mirarlos sabes que está lleno del Espíritu Santo. ¿Como quiénes? Como en la iglesia de Antioquía, que está en Hechos capítulo 11, que empieza a haber un avivamiento poderoso porque llegan unos extranjeros de Chipre y de Cirene que cuando llegan a Antioquía le dicen a los judíos, mira, no solamente hay que hablar en la sinagoga, vamos a hablar en los supermercados, vamos a hablar en la calle, vamos a hablar en la plaza, en el día a día. Y dice que le empiezan a hablar también a los griegos para anunciarle a esta gente helenística el mensaje de Cristo y hablar de la persona de Cristo. Y muchos de estos individuos empiezan a convertirse a Cristo, a aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y en ese ejemplo empiezan a crecer, se empiezan a añadir a la iglesia, y eso empieza a mantener un testimonio social que llega esa noticia hasta Jerusalén, desde Antioquía a Jerusalén. Y cuando la gente en Jerusalén dice, oye, eso allá en Antioquía está prendido, eso allá, esa iglesia está encendida, allí hay un mover de Dios tremendo, envían a un mensajero para que evalúe y mire lo que hay allí y les traiga un informe a la iglesia de Jerusalén. Y los apóstoles dice aquí que envían a Bernabé.
dice de la siguiente manera, dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que llegara hasta la iglesia de Antioquía. Cuando Bernabé llegó y vio cómo Dios se manifestaba en medio de esta gente, se alegró y los exhortó a que con propósito de corazón fueran fieles a Dios. Le está diciendo, sigan para adelante, qué bueno que ustedes están en las cosas del Señor, qué bueno que estás buscando de Dios, como tu vida ha cambiado, eso está excelente. Y dice más, que él hacía eso y exhortaba a todos, no a algunos, a todos a que con ese propósito fueran fieles a Dios. Y dice aquí por qué él hablaba así. Número 1, porque era varón bueno, era un tipo buena gente. Número 2, lleno del Espíritu Santo. Y 3, también estaba lleno de fe. 3 cosas, varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Bueno, porque su conducta va en línea con lo que él cree. Por lo tanto, lo que habla en su expresión no es sarcasmo, no habla doble sentido, no habla para herir, no habla para criticar, no habla para difamar, no habla para ser cínico, sino que su hablar va dirigido a exhortar, a invitar, a motivar, a que lo que diga ayuda al que lo escucha, a halagar, a exaltar, a hacer cosas que son de bendición en la vida de la gente. Por eso lo que tú dices puede hacer una gran diferencia, y no solamente lo que tú dices, sino también cómo lo estás diciendo. Y tenemos ese gran ejemplo de Bernabé. ¿Cómo yo sé que estoy lleno del Espíritu Santo? Porque lo que yo hablo es positivo, es bueno, mejora el ambiente, que hay una situación tensa, pues en vez de soltar ahí una expresión o una mala palabra o algo que cargue la cosa, pues tú traes una buena noticia, tú tratas de decir, vamos a pensar esto con calma, vamos a buscar una solución a este problema. Y qué sé yo, abres la Biblia y te vas a 1 Corintios capítulo 1 y el verso 10 y lo miras y dice, oye, yo les pido a ustedes que hablen una misma cosa, vamos a buscar un mismo idioma aquí, vamos a buscar un lenguaje común para trabajar este problema, ¿verdad? Que no importa lo que esté sucediendo aquí, no podemos terminar ni peleados, ni divididos, ni distanciados. Pensamos distinto, pero vamos a tratar de buscar un entendimiento. Vamos a probar esta solución y la implementamos. Si no sale bien, pues hacemos como hacen los jueces que pueden reconsiderar las cosas, pues reconsidera. Si lo que trataste de hacer no te salió bien, tú tratas de reevaluarlo y cambiar algo para ver si puedes implementar otro tipo de solución que resuelve el problema. Eso es la manera de hacerlo, ¿verdad? Pero no basta eso, sino que hay que tener una misma mente. Una misma mente es una misma fuente a la cual acudimos para tratar de resolver los problemas. Y esa misma fuente se describe como la palabra de Dios. Por eso es que Bernabé, cuando vio el potencial de la iglesia de Antioquía, les habló para motivarlo. Pero dice, aquí hay unas cosas que esta gente necesita aprender. ¿Y qué hizo Bernabé? Dice el texto que fue desde Antioquía hasta Tarso y fue a buscar a Pablo y buscó al apóstol Pablo y lo trajo hasta Antioquía y estuvieron todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente en Antioquía. Lo que me está diciendo este texto es que tengo que meterme también en la palabra de Dios para aprender, leerla, estudiarla y ver cómo eso impacta mi vida, cómo eso me ayuda a vivir mejor, cómo eso, ese consejo de Dios que está en la Escritura me ayuda a evaluarme, número 2, a corregirme, a hacer las cosas mejor, a progresar y a echar para adelante. Por eso el propósito de este programa por la palabra es que precisamente nos acerquemos a la palabra de Dios, que busquemos en todas las que son las conductas de nuestra vida y permitir que lo que Dios dice en su palabra pueda impactar nuestra mente y nuestro corazón, que el pensamiento se aclare y el corazón se ablande
no se endurezca, sino que seamos transformados por medio de la renovación del entendimiento, por medio de la obra del Espíritu Santo de Dios. Y te invito en este día a que le digas: Señor, tú sabes que yo necesito tu dirección. Y yo te pido que abras mi entendimiento a tu palabra, que tu Espíritu Santo me muestre lo que no estoy viendo. Como hay en otros pasajes que te dice que Dios te saca de el ambiente de tinieblas, donde hay oscuridad, donde no se ve bien las cosas, y te traslade. Es la obra de Dios en nosotros. Dios nos saca de la oscuridad y nos pone en el reino de su luz, que es admirable, que podemos empezar a ver lo que no veíamos. Comenzamos a entender lo que estaba fuera de nuestro alcance. Podemos evaluarnos para decir: mire, en esta área yo necesito mejorar, y me abro a que el Espíritu Santo de Dios me dé la fuerza para empezar a hacer los cambios, que mi voluntad se fortalece por medio de la obra de Dios. Te invito a que me llames al 787-6870, ese es el número, en el Centro Cristiano Vida Abundante, que estamos en la carretera 168, esquina calle 1, en Riverview, Bayamón, al lado del Cementerio Nacional, frente al Cementerio Portacoeli, donde todos los domingos, desde las 9 hasta las 10:30 de la mañana, tenemos nuestra primera reunión, y la segunda es de 11:20 a 1 de la tarde. Que todos los martes a las 7:30 de la noche tenemos estudio bíblico. Miércoles en la mañana tenemos también oración desde las 9 de la mañana. Los lunes a las 9 de la mañana también hay estudio bíblico, así que te invitamos a que compartas con nosotros. Entras en Spotify o en YouTube y pones Programa por la Palabra para que mires toda nuestra programación. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por acompañarnos a Por la Palabra. Si el tema de hoy ha tocado tu corazón, escríbenos al correo porlapalabraccva@gmail.com. Y recuerda que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y brega a nuestro camino.